Hola, Dios te bendiga. Soy Andrés Quijano y por la gracia de Dios, el líder de este espacio llamado Inspira Podcast. Un espacio en donde cada persona o cada proyecto nos cuenta desde su origen hasta el presente sus vivencias y su experiencia y de cómo Dios de alguna manera incide en alguna etapa de su vida o de cómo Él permitió la apertura y desarrollo del proyecto. Quédese con nosotros, póngase cómodo, compartamos un momento donde aprenderemos de una historia que va a ser contada por nuestros invitados. Y para la primera parte de nuestro noveno episodio de la segunda temporada de Inspira Podcast, tenemos un invitado que trae una historia bastante fascinante. Desde su infancia hasta su adolescencia, de la manera tan impactante como la vivió, y de cómo Dios de una manera insólita y extraordinaria logra rescatar su vida de ese mundo feroz y oscuro que estaba viviendo. Y para mí es un placer que me acompañe mi amigo Jeremy, quien nos va a contar a detalle cómo fue transitar esa historia de vida tan impactante que seguramente eh, es de las pocas que se han oído en este formato y que seguramente va a dar una lección de vida a muchos de los que están oyendo a esta hora. Así que bueno, Jeremy, te agradezco por sacar el espacio de compartir tu historia. Seguramente cuando yo la vi, en mí había una necesidad de que la gente conociese esa historia, porque realmente es de gran impacto y termina uno diciendo definitivamente Dios es bueno. Así que bueno, quisiera que nos saludaras y también nos acompaña a su digna esposa y también a la amiga mía, Mafe Durán, que también pues con ella vamos a tener un espacio y que pues también nos va a dar su saludo. Así que, ¿qué expectativas tienen tanto tú como Mafe de este podcast? Bueno, Dios les bendiga a todos. Espero que estén muy bien. Y bueno, vamos a ver qué tal va a ser el desarrollo de este podcast. Esperamos pues que sea primeramente de agrado a todos los oyentes y ojalá muchos se sientan identificados y lo tomen como un consejo o una meta, una forma de visualizarse en que sí se puede salir adelante de la mano de Dios. Ya lo vieron todo. Bueno, muy feliz de acompañarlos en este momento y esperamos pues que nos puedan escuchar con mucho agrado y que lo que se diga acá sea de bendición quizá para alguno de ustedes. Dios les bendiga. Bueno, yo la verdad, siendo la persona que hace las preguntas, tengo bastante expectativa y seguro que los que nos están oyendo también. Así que, no siendo más, la dinámica de estos podcasts personales, siempre empezamos con la misma pregunta de los orígenes o los principios de la persona y nos remontamos al nacimiento. Jeremy, ¿en dónde nace? ¿De qué lugar es? Primero pues acá tengo que contar dos partes, ¿sí? Primero pues de dónde es la familia de mi papá y segundo de dónde es la familia de mi mamá. La familia de mi papá, toda es santandereana, ¿sí? Ya como ustedes saben, un paso adelante, ninguno atrás. Y mi familia por parte de mamá, todos son paisas. Yo nací acá en Bucaramanga, pero a la edad de 6 meses me voy para Santuario Risaralda, es un pueblo cerca a Pereira Risaralda, y empiezo mi vida allá. A partir de los 6 meses me crío es en Santuario Risaralda. ¿Por qué se hace cambio en los 6 meses? Es decir, naces acá, pero en 6 meses te cambias allí. ¿Por qué circunstancias se da? Bueno, ya esa situación se da lamentablemente a un hogar que no funcionó. Mis papás se separan, mi papá pues se queda acá en Bucaramanga y mi mamá me lleva con ella a Santuario Risaralda, donde la familia de ella. Y pues allá empezamos a vivir, ya yo regreso a Bucaramanga es mucho más adelante, pero antes de contarles del regreso me gustaría compartir con ustedes un poco de lo que viví en Santuario Risaralda. De pronto no va a ser una historia a la que estén acostumbrados de muchachos o niños que la hayan pasado bien con sus papás, de niños que de pronto hayan tenido muchas comodidades en su casa, pero sí me gustaría compartirla con todos ustedes en este día. Prosiguiendo, ¿cuál fue en su infancia su programa favorito? Uy,
Mi programa favorito en mi infancia, yo creo que indiscutiblemente Cuentos de los Hermanos Green. Sí, ya, Completamente, sí, sí, sí. completamente, Cuentos de los Hermanos Green. A pesar de no saber coreano, ni chino, ni nada, me aprendí la canción completamente. En mi idioma, pero me la aprendí. Sí, ahí como golpeadito. Debe haber una historia de los que cuentos el hermano Grimm que le gusta. ¿Cuál fue? Jorinder. Definitivamente. Soy un pajarito, te quiero, no. Eso es emblemático. Yo creo que esa es la historia que marcó a muchos, a muchos. Oiga, pero yo le hacía la pregunta saludo a Sammy Mosquera, que yo no, yo tengo un podcast con ella, lo pueden oír en nuestro Spotify, en Inspira Podcast y en YouTube Inspira Project. Ella también dijo cuentos de los hermanos Grimm y ahí en el cual se le dijo Jorindel. Bueno, Jeremy, una de las preguntas también básicas de infancia es ¿cuál fue su juguete o su pasatiempo favorito? Bueno, en cuanto a mi juguete favorito, ¿puedo decir mi pasatiempo favorito a esa edad? Porque bueno, yo juguete favorito no tenía, pero sí era muy malo. Y como a mí los demás niños pues me hacían, digamos, el feo con sus juguetes, yo se los dañaba. Y hubo en cierto tiempo de mi edad en el pueblo que pues era un pasatiempo para mí y era el pues dañar los techos de las casas a punta de piedra. Yo sé que no es algo que está bien, pero hombre, entiéndame, era un niño rebelde en su momento que no tenía leyes, no tenía economía, que vivía en el peor barrio del pueblo. Ya se imaginarán pues cuáles eran mis amistades. Mi pasatiempo favorito de cierta forma era ese, partirle los techos a los vecinos a punta de piedra y que salieran a perseguirme en a palo. Era una adrenalina impresionante que yo sé que muchos nunca van a sentir. No, 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 no me imagino yo teniendo que soportar a los vecinos corriendo detrás mío con un palo. No, Dios mío. Sin duda, esto da hincapié a la siguiente pregunta, o por lo menos nos va a dar un indicio de lo que vamos a oír en el resumen de infancia que tuviste, que por cierto muy duro y que no cualquier niño de esa edad vive. Así que quiero que nos cuentes bien, porque esto se pone mejor en el relato que nos vas a dar sobre tu infancia. Bueno, realmente el pueblo en ese momento estaba pasando pues por una situación que era muy fuerte porque habían grupos armados en diferentes lugares. Era una situación pues bastante compleja más para la niñez. No digo que solamente para mí, sino para toda la niñez en general. Pero en mí, bueno, digo que de pronto, basado en el lugar en el que estaba viviendo, que era pues el peor barrio del pueblo en su momento, caigo en muchas cosas de las que en este momento puedo decirlo con franqueza, no me arrepiento. No me arrepiento porque fueron cosas que me ayudaron a madurar a muy corta edad. Bueno, en el pueblo, vuelvo y digo, vivía en el peor barrio del pueblo. Mis amistades pues eran los desechados, los marginados del pueblo, los que nadie quería cerca. En el pueblo yo a la edad de 7 años pedía dinero en las calles, en las carnicerías pedía pues lo que pudiesen regalarme por ahí de pronto para llevar a la casa. En las tiendas, igual forma, pedía lo que pudiesen regalarme para llevar algo a la casa siendo solamente un niño de 7 años. A los 7 años pruebo el cigarrillo también, porque bueno, yo veía muchos amigos míos de 10, 11 años que lo hacían. Yo dije, pues vamos a ver. Pruebo el cigarrillo a los 7 años. Más adelante, a los 8 años, pruebo la marihuana. Vuelvo y digo, yo sé que de pronto no es una historia fácil de escuchar para muchas personas, pero es importante el contarla. ¿Por qué? Porque puede que alguien en algún momento hubiese pasado por la misma situación y de pronto por vergüenza se quede callado. Yo con mucho respeto puedo decir que no es vergüenza. Es algo de lo que debemos estar orgullosos porque es algo que nos enseñó a madurar. ¿Por qué? Porque no nos quedamos ahí, no nos quedamos estancados, sino que tomamos la decisión de salir adelante y de ser mejores.
por así decirlo. A mí, pues bueno, la marihuana no me gustó, pero sí lo vi como un canal para conseguir dinero de una manera fácil. Siendo solamente un niño de 8 años en el pueblo, yo empiezo a vender marihuana. En ese tiempo, por un bolo, como le decíamos, una bola, que se envolvía en una hoja de papel de cuaderno, le dan a usted 500 pesos, 1000 pesos. Estoy hablando de hace un buen tiempito, entonces era dinero. Una anécdota interesante es que en una ocasión un policía me ve con 3 bolos de marihuana y me tocó salir corriendo, perderme por cafetales y todo, ese policía detrás de mí, pero fue un momento muy, muy impresionante porque sentí mucho miedo. Que un niño de 8 años esté huyendo de una autoridad porque tiene en su poder cosas que son perjudiciales, digámoslo así, que son ilícitas, y ser consciente de eso, pues, no es algo muy fácil. Entonces tomé, pues, esa medida como un canal de conseguir dinero fácil, pero a un precio muy alto, porque más adelante, vuelvo y digo, como dije al inicio, el pueblo estaba pasando por una etapa o por un periodo muy fuerte que eran grupos armados. Hay un grupo armado que en ese momento estaba haciendo limpieza en el pueblo. Cuando yo cumplo 9 años, bueno, ese grupo armado pasaba lista, incluso por debajo de las puertas de las casas de las personas a las que iban a desterrar o iban a matar. Amigos míos de su momento empiezan a pasarles a algunos la lista, a otros sin pasarles la lista, los mataron. Cuando yo tenía la edad de 9 años, mi mamá pues estaba muy preocupada por esa situación porque sabía que tarde o temprano yo iba a ser el siguiente. Ella dice, no, usted me hace el favor y se me va para Bucaramanga para donde su papá. Y entonces ya a la edad de 9 años es que yo regreso una vez más a Bucaramanga. Es definitivamente una de las cosas más tristes poder dejar la casa para huir de la muerte, literalmente. Algo que un niño de 9 años en su razón de ser no tiene cabida. Es decir, no es un tema de tratar, no es algo de pensar porque apenas se está viviendo y más a una corta edad en la que se tiene que resolver de una manera muy presurosa. Llegas a Bucaramanga, a donde naciste, pero te vas a enfrentar con vivir con alguien que poco conoces o casi no conoces y es tu padre. ¿Cómo es eso de llegar a Bucaramanga y enfrentarte a esa nueva vida, pequeño, huyendo de ese peligro y la convivencia con tu padre? Bueno, cabe aclarar que desde los 6 meses que me fui para Santuario, hasta los 9 años que vuelvo a Bucaramanga, yo no conocía a mi papá. Yo a mi papá no lo conocía, yo no sabía cómo era él físicamente. ¿Sí me entiende? Yo me vengo solo en un bus desde Pereira a Bucaramanga. Es un bus que el viaje son 12 horas, toda una noche. Un niño viajando solo, porque es un niño, 9 años solamente, en un viaje solo de una ciudad a otra. Llegar a una ciudad de la que no tiene idea, un terminal en el que no sabe por dónde se tiene que bajar, dónde se consigue un taxi. ¿Sí? Bueno, yo digo que algo muy bueno que yo he tenido siempre es que yo no me quedo callado y yo no me varo, yo pregunto. Yo le pregunto a mí no me da pena preguntarle a las personas lo que sea. Si es por información que yo necesite, si hay algo que yo he aprendido es que los que se pierden es porque les da vergüenza preguntar. A mí no. Y pues no fue la excepción. Yo empecé a preguntar por ahí, venga, ¿cuál es la salida tal? Porque es que antes de viajar, mi papá había hablado con mi mamá y le dijo, dígale que lo espero en la salida 2, en la entrada 2. Y yo empecé a preguntar por toda parte cuál era hasta que llegué cuando ya estaba acercándome, pues un niño solo, con un morral, el papá sabiendo que iba, el papá tampoco me conocía, en ese tiempo no existían los celulares, en el que usted pudiera hacer una videollamada, pudiera enviar una foto por WhatsApp, pero yo pienso que él de pronto me reconoció porque era el único niño que cargaba un morral y un niño que no estaba en buena apariencia física, ¿sí?
porque me fui con una camisa bastante desgastada, un pantalón igual forma, unos zapatos rotos, pero yo escucho una voz que me gritó, me dice, Jeremy, y yo volteo y bueno, era mi papá. No puedo decir que fue algo emocionante porque yo me quedé fue paralizado, yo no sabía cómo reaccionar delante de él, era una persona que yo no conocía, era una persona que yo no había visto, por ende pues no sabía cómo tratarlo, pero pues él me saluda, Jeremy, ¿cómo está? Mucho gusto, yo soy su papá, pues no, supongo, pero entonces ahí me voy con él, me voy con él para la casa de él y empiezo a vivir con él. Viviendo con él, les dijo, usted acá no se va a quedar como en el pueblo sin estudiar. Acá sí se me pone a estudiar. Y yo, pues bueno, bueno, sí, señor. Empecé a estudiar en el glorioso Santander, el gloriosísimo Santander. Bueno, pintemos la situación de dónde venía yo, de qué situación venía yo. Llegar a un colegio donde no es por ofender a nadie, pero es un colegio en el que hay mucha rivalidad y, hombre, que llegue un pelado nuevo con un acento diferente. Es lógico que el que no quiera acercarse se la va a querer montar. Y pues en mi caso, a mí me la querían era montar todo el tiempo. Y pues en la condición en la que yo vivía, yo pues miedo no les tenía y pues tampoco me la iba a dejar montar. Entonces, pues sí hubo un poco de conflicto ahí en el glorioso Santander, pero son cosas que se pudieron de pronto mejorar con el tiempo. Bueno, ya de pronto mi mamá me enviaba para Bucaramanga diciendo, bueno, este pelado lo que necesita son aires diferentes, ¿sí? Porque pues mi mamá de alguna u otra forma, yo no sé si ella era consciente de lo que yo estaba haciendo en el pueblo, yo nunca se lo dije, nunca. Es más, ahorita acá en este podcast es la primera vez que lo confieso, yo a ella nunca le dije que yo vendía marihuana, jamás se lo dije. Como tampoco le llegué a decir a ella en algún momento que yo era el que le robaba los cigarrillos para fumármelos. ¿Sí? Entonces, pero ella yo digo se lo sospechaba porque si ella dijo, no, usted se me va, de ver que estaban matando a los muchachos con los que yo me la pasaba es porque ella de pronto lo percibía, sí, ese instinto de pronto de madre lo percibía, pero bueno, lejos de pronto de la realidad que ella tenía preparada o mentalizada para mí, acá en Bucaramanga pues descubro que había una forma similar también de hacer dinero a los 10 11 años, más o menos. Y es que pues acá en Bucaramanga empiezo a trabajar con algo similar a lo que yo hacía en Santuario, pero ya no era cigarrillo, no era marihuana, sino que era pues algo un poco más fuerte, ¿sí? Porque acá en Bucaramanga, a esa corta edad, empiezo a comercializar en pequeñas dosis lo que es el perico, en lo que es Centenario, Quebrada Seca, que en ese momento pues eran lugares peores a como están ahorita. Un pelado de 11 años comercializando en ese sector, ya se lo podrán imaginar, no es algo fácil. Esta historia, la verdad, yo no la cuento porque no soy de las personas que les guste contar su testimonio, ¿sí? No soy de las personas que le guste de pronto decirlo a los cuatro vientos, pero me presentaron esta oportunidad de poder de pronto expresarme por este medio, de pronto a muchas personas que no conozco, que no me conocen, y pienso que de pronto es un poco más fácil de esta forma. Pienso que de pronto de esta forma puedo expresarme mejor sin tener de pronto muchas miradas fijas sobre mí que de alguna u otra forma traten de juzgarme o de sentir compasión de mí. Hay algo que a mí nunca me ha gustado y es que me quieran tener compasión. No lo digo como algo malo, simplemente entiéndame que soy una persona que desde niño se ha valido por sí mismo. Entonces muy poco, nada, he pedido ayuda de otra persona. Bueno, acá estando en esa situación, me meto en ese tema que pues empiezo realmente a generar ingresos muy rápido, muy buenos ingresos. Usted se dirá, bueno, ¿y el papá de este pelado qué? Bueno, mi papá no sabía. Yo lo hacía sin que él se diera cuenta. Ya a los 12 años más o menos, empezaba yo a tomar. Bueno, mi papá en su momento pues no me decía nada porque él de alguna forma pues
Él era alcohólico, sí, en su momento él era alcohólico. Él a veces se iba a tomar, duraba 3, 4 días por fuera, llegaba a la casa, se sacaba 4 o 5 millones de pesos y se iba a seguir tomando. Entonces, como tal, yo no tenía una supervisión y empiezo yo, pues, a hacer lo mismo. A los 12 años empiezo yo a tomar y no de cualquier forma. Tanto así que más adelante, a los 14 años, yo continuaba en lo mismo y yo salía a tomar y yo le decía a mi papá en ocasiones, voy a salir. Y él me decía, ¿y es que cuánto necesita? Yo le decía, no, présteme tanto, porque él me prestaba para irme a tomar. O en otras ocasiones, no sé si lo cogía de malas, le decía, voy a salir, me decía, pues por mí váyase y no vuelva. En ocasiones, en una ocasión me acuerdo tanto que me dijo, si usted se vuelve a ir para el pueblo, le compro una casa allá, pero no vuelve. Yo le dije, ¿usted cree que a usted le va a ser tan fácil librarse de mí? No, señor. ¿Sabe que no me compre la casa, que yo me quedo acá? Y pues fue algo tremendo. De pronto no fue la respuesta que él estaba esperando. No sé si lo dijo de broma. La cara no decía que fuera de broma, sino que era algo muy serio. Pero yo le dije de una vez, no, ¿usted piensa que se va a librar de mí tan fácil? No, 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 está muy equivocado. Yo me quedo acá. Y bueno, ahí hasta que cumplí los 14, 15 años aproximadamente. Estamos en esa etapa de adolescencia en donde el carácter está bastante definido, en donde emprendes un negocio ilegal, hablándolo así, sin pena, también destinando los fines de semana a una rumba sin control, ¿cierto? Una vida bastante vertiginosa, bastante movida. Un adolescente que realmente no es consciente, pero que de alguna manera se hace una vida bastante descomplicada, si pudiésemos decirlo así. Para Jeremy, ¿cómo fue esa transición de terminar la adolescencia en ese vaivén del día a día del negocio, de esa vida, de ese fin de semana loco que tuviste en esa etapa, hasta los 18, que es donde prácticamente termina esa etapa de adolescencia? Bueno, mira que, de hecho, pues yo siempre he tenido como una visión muy estable en cuanto a las cosas que me han gustado económicamente. Entonces, incluso teniendo esa edad, yo dije, voy a montarme un negocio. ¿De qué puede ser? En ese momento, el boom eran los ciber y eran los lugares en los que uno se iba a jugar Play o a jugar Xbox. ¿Sí? Ese era el boom, que tenía ingresos constantes. Entonces le comento la idea a mi papá. Le digo, tengo ganas de montarme un ciber, un internet. Me dice, hágale. Yo le dije, pero no sé dónde. Él tenía un amigo que ahí cerca donde vivíamos tenía un local pequeñito. Habló con el amigo y nos hicimos de ese local, arrendado. Nos hicimos de ese local, oye, y monté el ciber ahí. Pero lejos de pronto de alejarme de lo ilícito, en algunos momentos utilizaba ese lugar, era como centro de expedición, por así decirlo, porque llegaban a comprarme la droga ahí al lugar. Avanzando un poco más, el ciber se acaba, hermano. Claro, el ciber se acaba porque el ciber primero no me estaba dejando ingresos. Segundo, sí me exigía mucho tiempo. Y tercero, era muy harto. Entonces, claro, llegaban a decirme que cómo desbloqueaba X o Y cosa y yo no sabía nada, viejo. Entonces, no, yo me bloqueaba completamente y me estresaba y yo dije, no, pues acabemos con esto. Digo, no, esto no le estoy ganando nada. Y por el otro lado, yo estoy cogiendo bastante. Me quedé con lo otro y seguí pues ahí, teniendo unos ahorros, avanzando un poco más. Cuando tengo la edad de 17 años más o menos, bueno, yo era de los que no perdonaba fin de semana. Yo era viernes, sábado y domingo de rumba. Acá en Bucaramanga, pues, ahorita le dicen cuadraplay, en ese tiempo era cuadrapicha. Nos la pasábamos allá con cierto círculo de amigos, entre comillas. Y bueno, a la edad de 17 años, más o menos, digo yo, hombre, estoy como cansado de esto. Quiero como darme un respiro, como darme un aire de descansar un poco de todo lo que estoy haciendo acá.
y digo, me voy para Santuario, me voy para Santuario a darme un respiro. Mis amistades me decían, oiga, no se vaya, no se vaya porque es que usted se va y usted se queda. Yo les decía, no, 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 yo me voy una semana, 15 días nada más. Yo no me quedo, yo como a quedar haciendo por allá. Y me decían, no se vaya. Y dije, no, yo me voy a descansar un poco de esto, me voy una semana o 15 días nada más. En verdad me voy para Santuario, me voy para la casa de mi abuela. Acá quiero centrarme un poco en algo y es que para mí mi abuela ha sido una figura supremamente importante en mi vida porque ella sí de alguna forma se daba cuenta de lo que yo hacía cuando estaba en el pueblo. No sé qué es lo que tienen las abuelas. Si usted tiene su abuela viva en este momento, por favor, valórela, respétela. Entonces, pues ella me veía cuando yo llegaba a la casa de ella cuando estaba pequeño, ella me decía, mijo, ¿usted ya comió? Yo le decía, no, abuela. Y abuela que se respete, que ame el nieto, le sirve los becados de comida. Una abuela no tiene compasión para servir comida, hermano. En serio, una abuela sirve sin compasión, como si uno fuera un camionero viejo, yo no sé. Pero bueno, llego a la casa de mi abuela, llego a la casa de mi abuela, me topo con una noticia pues fuerte. Mi abuela está enferma del corazón, le tenían que hacer una cirugía a corazón abierto. Yo me quedo en la casa de ella en Santuario y a ella la remiten para Pereira Risaralda, a hacerle la cirugía a corazón abierto. Mi abuela, desde hacía muchos años, ella estaba en los caminos del Señor, en la iglesia. Ella me decía, cuando yo estaba allá, que ella se fue para el hospital porque debían hacerle la cirugía a corazón abierto, ella me decía, mijo, yo no me voy a dejar que me hagan cirugía de corazón partido. Ella, yo no dejo que me hagan cirugía de corazón partido. Ella me decía, mijo, ¿usted por qué no va a la iglesia y ora por mí? Yo que era bien esquivo, yo que no quería nada con una iglesia. Y ella me decía, mijo, ¿por qué no va y pide oración por mí? En la iglesia saben quién soy. Solamente pide oración por mí, vaya. Decía, no, Mita, pero yo que voy a ir por allá. Y ella me decía, mijo, vaya. Hombre, un jueves, digo yo como que no quiero salir a tomar. ¿Sabe qué? Voy a hacerle caso a mi abuela. Me voy a ir para la iglesia. Llego a la iglesia un jueves, ya había iniciado el culto. Me siento en la última banca. Los que estaban en recepción, yo no sé si es que pensaron que yo iba a robar o qué. Yo llego, pues bueno, trate de pintarse usted esta imagen. Yo tenía el cabello hasta los hombros, tenía un gorro, tenía aretes, porque pues era la moda en ese momento. Entonces, claro, imagínese entrando hacia la iglesia, los hermanos de pronto, lejos de saludarme, me miraban era con mucho cuidado y no me quitaban los ojos de encima porque pensaban que de pronto yo ibas a robar o algo. Y los entiendo, sí, los entiendo porque uno, uno lo piensa, bueno, este qué bien, esta pinta que este nunca lo hemos visto por acá. Y llego y me siento en la última banca. Antes de que se acabara el culto, me fui. Me fui de ahí de la iglesia. Pero ocurre algo muy, muy bonito y es que se llega el sábado, igual forma, yo dije, ¿sabe que no me voy a ir a tomar? Me voy para la iglesia. Estuve el sábado en la iglesia. El domingo, en la mañana, me dije, ¿sabe que me voy para la iglesia? El domingo en la tarde dije, ¿sabe que me voy para la iglesia? Oiga, y así para no ponerme de pronto a extender mucho la cuestión, Dios empieza a tratar conmigo de una manera tan impresionante que tengo que ser muy franco y tengo que ser muy sincero. Yo llegué al pueblo cargado de muchos problemas. Yo llegué al pueblo cargado de muchas situaciones. Yo llegué al pueblo cargado de mucha indecisión. Yo no sabía qué hacer con mi vida porque, bueno, desde los 8 años estaba metido en cosas que no eran correctas y que yo era consciente de eso. A mis ya prácticamente casi 18 años, continuar en eso, yo estaba cargado de muchas emociones, muchos sentimientos.
No sabía realmente qué hacer con mi vida, yo no sabía qué me esperaba. Yo realmente, pues, siempre estaba como esperando de alguna forma lo peor, ¿sí? Porque una persona, que está en eso nunca está esperando algo bueno. Su mente siempre está esperando que algo malo pase. Pero en ese tiempo ocurrió algo tan lindo conmigo ahí en Santuario, y es que yendo a la iglesia así, Dios empieza a tratar conmigo de una manera tan especial que sin que yo me diera cuenta, sin que yo me diera cuenta, yo dije: "¿Yo por qué tengo que hablar de esa forma?". Yo era una persona extremadamente vulgar. Yo era una persona que para una palabra primero tenían que ser 5 o 6 vulgaridades. Yo dije: "Oiga, ¿yo por qué tengo que expresarme así?". Me miraba al espejo y yo decía: "Este cabello tan largo a mí se me ve horrible. ¿Yo por qué tengo mi cabello así?". Me corto el cabello, mi ropa, yo dije, yo siempre era con ropa desgastada completamente, jeans de esos que eran desgastados, que los rotos llegaban casi al tobillo. Yo me miraba al espejo y yo decía: "Parezco un indigente, me veo horrible". Entonces, sin que las personas tuviesen que decirme algo, llevaba casi 3 meses yendo a la iglesia, seguidos. Les soy sincero, no falté ni a un culto en ese tiempo, ni a uno. No me perdí ni un culto. Dios trató conmigo de una manera tan linda que sin necesidad de que el pastor me dijera, sin necesidad de que el hijo del pastor me dijera, sin necesidad de que de pronto los líderes de diferentes comités me dijeran algo, Dios personalmente limpió mi interior, ¿sí? Me dijo, te ves mal, necesitas un cambio. Y en el momento de mi vida que yo lo entendí, que Dios me estaba hablando de esa forma, fue cuando el hijo del pastor me dice, Jeremy, antes de irse para Bucaramanga nuevamente, usted se tiene que hacer bautizar. Eso para mí fue como si me hubieran, como si yo hubiese estado corriendo y me colocaran un muro de concreto de frente y me chocara. ¿Sí? A pesar de que yo lo veía venir, yo no paré. Cuando él me dice esas palabras, es como si me chocara y quedara estático en ese momento. Yo reflexioné en ese momento y yo dije, wow, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Bueno, a los 3 meses que ya Dios había cambiado mi manera de pensar, mi manera de vestir, mi manera de caminar, mi manera de expresarme, mi cabello, hasta físicamente me cambió, yo dije, me voy a bautizar. Y en ese tiempo, a los 18 años, tomé esa decisión de bautizarme en el nombre de Jesús. Yo en este momento no podría explicar la sensación que siento al oír esa historia que de un momento a otro se cambia de una manera increíble. Los que la están oyendo no sé cómo se están sintiendo, pero por mi parte les puedo decir que definitivamente Dios de alguna manera estaba ya lanzando su anzuelo para tomar a Jeremy de ese mundo y sacarlo de allí. Fue algo en lo que creo, estoy pensando en cada paso en que él daba a relatar su historia y que ustedes se están dando cuenta que, pues aunque fácil no fue, Dios hizo un milagro. Definitivamente uno en la temática de estos podcasts, el objetivo es mostrar a Dios en qué momento se mete en el cuento, hablándolo de una manera muy coloquial, ¿cierto? Un poco formal, y que la gente sepa de que Dios cambia la vida y cambia la historia de la gente cuando realmente se requiere y se necesita. Y muchas veces sin avisar, de alguna manera, en nuestra vida. Bueno, realmente fue un cambio muy grande para mi vida, lógicamente positivo. Empecé a conocer un mundo del que de pronto me hablaron mucho, sí, mi abuela, pero que yo ignoraba completamente y yo decía, esa gente está loca.
yo que me voy a regalar la plata por allá, yo que me voy a vestir como ellos o algo por el estilo. Yo decía, eso no es para mí. Ah, pero cuando el Señor trata conmigo, yo digo, completamente esto era para mí. Hermano, cuando uno llega a Dios realmente, cuando uno permite que Dios trate con uno, porque hay que tener algo en cuenta. Dios no trata con una persona que no esté dispuesta a acercarse a Él. La Biblia dice que Él es el que está en la puerta llamando. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿A qué se refiere? Que Dios constantemente está tocando la puerta de la vida de muchas personas, pero los que toman la decisión de abrir la puerta somos nosotros. Digo yo, en algún momento, en ese cambio, yo tomé la decisión de abrirle la puerta a Dios y de decirle, por favor, entre, entre, por favor. Y mire que fue un momento muy bonito porque ahora empieza un cambio radical, es un cambio de 180 grados. Mire que cuando yo traté de decirle a mis amistades, oiga, me pasó algo extraordinario, les decía yo. Me decían, ¿qué le pasó? ¿Por qué no ha vuelto? Usted dijo que se quedaba 15 días, una semana. Allá habían pasado 4 meses prácticamente. Decían, no, es que me pasó algo extraordinario. ¿Sabe qué? Llegué a los pies de Cristo. Llegué a los pies de Dios. ¿Qué? ¿Usted? ¿Usted? ¿Que la pasaba borracho? ¿Usted que vendía vicio? ¿Usted que estaba utilizando cosas para esto y para lo otro? ¿Usted? Cristiano evangélico, usted está loco. ¿Cómo se le ocurre? Decía, no, es en serio. Es en serio. Dios trató conmigo y realmente el cambio que está haciendo conmigo es tan radical, yo no soy capaz de dejarlo atrás. Hermano, yo me hablaba con mucha gente, con mucha, le soy muy sincero, con mucha gente. Absolutamente todos dejaron de hablarme. Absolutamente todos, todos, todos. Ni uno me felicitó. Ni uno me dijo, oiga, bien hecho, lo felicito. Ni uno. Todos me dieron la espalda, todos me eliminaron, me dejaron de hablar. Y yo dije, wow, realmente uno se da cuenta que las amistades que lo involucran a uno en cosas que no son debidas, realmente no son amistades. Pero hay personas que realmente se acercan a usted dándole consejos que para nosotros pueden sonar a veces patéticos, ¿sí? Seamos francos, hay consejos que a veces le dan las personas a usted que usted dice, "Ps, qué patética es esa persona, ¿cómo me va a decir qué consejo es ese? Como por ejemplo, usted tiene problemas en su vida, acérquese a Dios. Una persona que no conoce a Dios va a decir que eso es algo patético. Pero realmente cuando nos acercamos a Él, vemos que Él es el único que puede cambiar nuestro entorno. Él es el único que puede cambiar nuestra vida. Y eso fue lo que Él hizo conmigo. ¿Sabe algo muy interesante que yo descubrí en la iglesia? Es que me gustaba el canto. Oiga, era algo tan bonito. Era mi pastor en ese momento. Yo le decía, pastor, a mí me gusta la música, a mí me gusta la alabanza. ¿Me va a dejar estar en alabanza? Me decía, ah, sí, ¿le gusta la alabanza? Yo sí. Pues entonces váyase con los de evangelismo. Me mandaba a evangelizar. Más de 3 meses. Ya después yo le decía otra vez, pastor, en serio, a mí me gusta la música. ¿Me deja estar en alabanza? ¿Le gusta la alabanza? Sí. Hágame el favor y ya con el comité de intercesión. Me mandó a orar. Y no de cualquier forma. Yo tenía todo el tiempo del mundo. Porque cuando yo me fui para el santuario, tenía todos los ahorros que yo tenía de cuando estaba en Bucaramanga haciendo lo malo. Entonces no tuve que trabajar. Yo estaba 24/7 en la iglesia, para todo, absolutamente todo. Incluso cuando empezaron a demoler el templo, yo era el primero que estaba ya dando mazo, tumbando paredes y tumbando baños. Yo le decía al pastor, pastor, en serio, a mí me gusta alabanza. Déjeme estar en alabanza. Me decía, sí, le gusta alabanza. Usted ha pasado por mucho, ¿cierto? Sí, señor, se me va como maestro de adolescentes.
antes de permitirme cantar en alabanza, que fue casi que un año después, un 31 de diciembre, me acuerdo exactamente, un 31 de diciembre, solamente fue un especial que no canté solo, canté con el grupo, hermano, lo hice mal, lo hice pésimo, lo hice pésimo. Pero lejos de pronto de, en su momento de que yo le decía, pastor, yo quiero estar en alabanza, y me decía, váyase con intercesión, váyase con evangelismo, váyase con adolescentes. Lejos de pronto de frustrarme o de enojarme con él, realmente aprovechaba eso para crecer espiritualmente y para crecer en cuanto al conocimiento de cómo es la vida cristiana. Hay muchos muchachos, esto lo digo con mucho respeto, de pronto para los que aspiran mucho a estar en la alabanza, muchachos, no se afanen. Hay algo tan impresionante, pero tan necesario que es el proceso. El hecho de que una persona sepa cantar, el hecho de que una persona sepa tocar un instrumento, no lo hace apto para participar del altar. Es algo tan solemne que yo no lo entendía hasta el momento en que mi pastor me mandó a participar de los diferentes comités antes de que, con el que yo me sentía identificado, porque era yo. Yo era el que me sentía identificado con música, con alabanza. Y él era el que de pronto en su forma de manejar la administración o en la forma en la que quería, digamos, fortalecer unas bases en mí, de pronto me miraba y decía, este muchacho primero necesita oración. Me mandó con intercesión a aprender a orar, porque es que hay muchas personas que incluso en este tiempo llevan años en la iglesia y no saben orar. No saben orar. Doblan las rodillas 2, 3, 4, 5 minutos y dicen, ya no sé qué más hablar con Dios. Oiga, ¿cómo es eso posible que usted no tiene palabras para expresarle a Dios? ¿Sí? Yo no sabía de pronto cómo hablarle a otra persona, pero estaba apasionado por la música. Me decía, este muchacho necesita de pronto desenvolverse un poco más hablando con las personas. Váyase con evangelismo. ¿Sí? De esa forma lo miraba yo, lo veía yo. Pero entonces sí, ya, él me permitió cantar en la iglesia una vez, solamente una vez. En ese tiempo que yo estuve allá en Santuario estuve 1 año y 3 meses. En 1 año y 3 meses en alabanza solamente participé una vez, que fue ese 31 de diciembre. Nada más. Y fue solamente una canción, y vuelvo y digo, lo repito, lo hice mal, lo hice pésimo. ¿Sí? Ya pasado ese tiempo, pasado ese 1 año y 3 meses, ya Dios había tratado conmigo, ya había empezado yo a servir en la iglesia. Era, de hecho, ¿sabe qué? El pastor me decía, cuando veía que llegaba un joven nuevo, me decía, Jeremy, hágame un favor. Sí, señor. Usted que tiene más experiencia de pronto de cómo está esa persona, va usted y habla con él, no voy a ir yo. Me decía, va usted y habla con ese joven, cuando yo ya estaba pues sirviendo en la iglesia. Yo le decía, claro, sí, señor. Y iba para allá. Ya después de ese 1 año y 3 meses, me quedo pelado, porque se me agotaron los recursos que yo me había llevado de Bucaramanga a Santuario, pero era una cifra tan buena que me duró 1 año y 3 meses. Entonces ya completamente pelado, estando en Santuario, tomo la decisión de regresar a Bucaramanga. El pastor me decía, Jeremy, no se vaya, no se vaya para Bucaramanga. Me decía, ¿y allá qué? ¿Dónde se va a congregar? Le dije yo, pastor, en la central. Me decía, no se vaya para Bucaramanga, quédese acá. Pastor, no tengo trabajo, ya no tengo plata. No importa, acá consigue algo. Y lejos de pronto de hacerle caso al pastor, yo dije, no, me voy para Bucaramanga. Y me vine. Su merced venía trayendo un peso enorme en Bucaramanga de lo que estabas haciendo. Yo creo que a gritos el alma te estaba pidiendo un pare y Dios también ahí interviene cuando el alma gime y pide a gritos un cambio. De pronto uno no lo percibe, pero cuando uno se da cuenta de lo que Dios hace en la vida de uno, dice, definitivamente lo que hice o lo que necesitaba, lo encontré y no en lo que yo creía estar bien. Vuelves a Bucaramanga, pero esta faceta de las que tus amigos
te conocen o la gente, va a sorprender mucho. ¿Cómo fue eso de llegar aquí nuevamente a Bucaramanga y encontrarte, sentirte diferente, ¿no? Eh, ante este nuevo Jeremy y ver cómo la gente te va a mirar o aceptar con el cambio que pasó en tu vida. Bueno, como dije, tomo la decisión de regresarme a Bucaramanga. Yo empecé a congregarme acá en Bucaramanga en la central. Para mí fue un proceso encontrarla porque, bueno, ya en ese momento buscarla por Google Maps y uno guiarse, pues era complejo, sí. Pero bueno, yo llegué a la central. Ya cuando llegué a la central, pues uf, fue un choque tremendo. Yo nunca había estado en una iglesia tan grande. Nunca. La iglesia del pueblo es una iglesia en la que máximo, máximo, bien apretados caben, póngale usted, sí mucho, 300 personas, sí mucho. Llegar a la central donde usted ve que fácilmente pueden meter 800 personas, 900 personas, o me atrevo a decir que hasta 1000 personas, si se acomodan bien, caben en la central. Para mí fue algo tremendo. Yo dije, esto es gigante. Venía del pueblo donde solamente había un pastor, a una central donde está el pastor y hasta dos y tres copastores. Es algo que yo nunca había visto. ¿Sí? Es algo de lo que yo decía, wow, ¿esto qué es? Esto es muy diferente a lo que yo había visto, esto es muy diferente a lo que yo había conocido. Esto es algo que, tengo que serle franco, en su momento me emocionó. Sí, francamente me emocionó ver una iglesia tan grande, ver de la iglesia que había un pastor y habían tres copastores. Eso no era cualquier cosa, eso no era cualquier cosa. Pero aún así hubo algo que, que me hizo pensar, ¿qué está pasando? Sí, porque, bueno, yo venía del pueblo donde había culto lunes, martes, jueves, sábado en el parque, sábado en la iglesia, en la noche el de jóvenes, domingo, todos los domingos a las 5 de la mañana alborada, la dominical y el culto en la tarde. Es decir, habían casi 7 cultos en la semana en el pueblo. A la ciudad que estaba, pues bueno, martes, jueves, sábado y domingo, pero el nivel en cuanto a, llamémoslo espiritualidad, que tenían los jóvenes del pueblo, a los jóvenes de la ciudad, es muy grande, ¿sí? Porque de pronto yo estaba acostumbrado en el pueblo a ver jóvenes que estaban de rodillas media hora, 40 minutos, una hora antes de que empezara el culto, orando, intercediendo, a llegar a una iglesia que a pesar de ser tan grande, tan linda, muchos jóvenes llegaban, era cuando el culto había iniciado hacía media hora y de pronto ni siquiera oraban. Yo dije, wow, es una iglesia muy linda, pero los jóvenes no son conscientes del tesoro tan grande que tienen en las manos, del tesoro tan grande que al que ellos pueden acceder y no toman la decisión de tomarlo, ¿sí? De apropiarse de eso. Entonces para mí fue algo muy, muy fuerte. En lo económico, bueno, yo me vine pelado. Yo no tenía ni un centavo en el bolsillo. Le pedí trabajo a mi papá. Papá tenía un almacén de calzado y le pedí trabajo a él. Me dijo, listo, se va a trabajar al almacén. Cuando yo trabajaba en el almacén, yo era el que abría, yo era el que cerraba, yo administraba mi tiempo. Entonces me quedaba tiempo de ir a la iglesia, ¿sí? Me quedaba tiempo de hablar con los jóvenes, me empecé a hablar con ellos. Yo les decía, muchachos, venga, acompáñenme en el domingo a orar. Yo les decía a ellos, porque yo estaba acostumbrado que, bueno, en el pueblo yo tenía absolutamente todo el tiempo libre. Yo ayunaba martes, sábado, domingo, ¿sí? Yo les decía a los muchachos, muchachos, ¿ustedes ayunan? Me decían, no. Yo les dije, listo, vamos a ayunar. Lleguemos este domingo. Lleguemos a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana. Decían, listo, pero no llegaba ninguno. Yo sí cumplía, yo llegaba. Yo ayunaba, yo les decía ya después, muchachos, ¿qué pasó que no llegaron? No, es que me ganó el sueño. Listo, listo, muchachos, no pasa nada. Pero sabe que en esas oraciones que yo hacía, yo le decía, Señor, inquiételos, porque ellos sientan la necesidad de buscar su presencia. Así fui trabajando
ayunando porque el Señor moviera el corazón de los jóvenes de la central. Aproximadamente, yo creo que casi 2 meses. Después de eso me empezaron a acompañar grupos de 4, 5, 6. Hubo algo tan espectacular que marcó mi vida de una manera tan linda, y es que a un ayuno, ¿sabe cuántos jóvenes llegamos? Casi 40, casi 40. Para mí eso fue un gozo tan grande. En ese momento Ñaño estaba como copastor de la central y le dije a Ñaño, Ñaño, bueno, el hermano Juan Carlos, de pronto, sí, sí, de pronto muchos no lo conocen, sí, sí. El hermano Juan Carlos, yo le dije, somos un grupo casi de 40. ¿Usted nos podría dar la enseñanza del ayuno? Ñaño, en sus ojos se vio tanta felicidad, como tanta alegría, tanto gozo, que fue algo tan espectacular. Ese día yo me acuerdo exactamente de la enseñanza de él. Él nos habló sobre que debemos quitarnos el velo de nuestros ojos, ¿sí? Habló acerca del llamado que Dios le hizo a Abraham, pero que Abraham se llevó a Lot con él. La presencia de Dios de pronto no se aleja de Abraham, pero Dios no vuelve a tener comunicación directa con Abraham hasta que no se aparta de Lot. Así ocurre en muchas ocasiones con los jóvenes. Dios los está llamando, quiere tratar con ellos, pero son los jóvenes los que no quieren despegarse de eso que impide que Dios hable o trate con ellos. Esa fue la enseñanza que Ñaño nos regaló en ese ayuno en el que habíamos casi 40 jóvenes y fue algo maravilloso. Basados en eso, en ese grupo tan bonito que vimos, o bueno, esa respuesta de Dios con los jóvenes de la central, que fue algo tan lindo, ya cuando yo tuve mucha confianza con los muchachos, porque ya fue mucha la confianza que debimos tener para yo decirles lo que les dije, a algunos muchachos yo los senté y yo les dije, muchachos, ¿puedo ser sincero con ustedes? Ustedes me caían mal. Me dijeron, sí, así como te acabas de reír, ellos se rieron también. Me dijeron, ¿cómo así? ¿Por qué? Muchachos, porque es que ustedes eran tan insensibles con la presencia de Dios. Ustedes estaban tan enfocados en su círculo de amigos o en su círculo social que se estaban viniendo solamente como para ser personas de revista y no estaban viniendo realmente a lo que es que si uno llega a este lugar es a buscar al Señor, no a mirar de pronto al que viene bien vestido, al que viene mal vestido, al que de pronto sus medias no combinan con su pantalón. Sí, estaban tan desenfocados que eso me hizo a mí pensar, me cae mal esa juventud. Pero ahora yo los veo y les tengo tanto cariño, les tengo tanto aprecio. Mire que fue tan bonito eso que fortalecimos tanto de pronto esos lazos de amistad, de hablar con los unos con los otros, que conformamos un grupo muy bonito al cual se le colocó FES, que era Fuerzas Especiales de Salvación. Todos los domingos después de la dominical, un grupo de jóvenes nos íbamos a evangelizar a diferentes parques, el Parque de las Cigarras, el Parque de la Sagrada Familia, a diferentes parques después de la dominical nos íbamos a evangelizar, con carteleras, con la cara pintada, disfrazados de mimos, diferentes temáticas teníamos, pero nos íbamos a evangelizar. Y era algo muy bonito, muy, muy bonito. Bueno, pues por situaciones que pasan, un poco de tiempo más adelante, Fe se acaba. Fue algo muy triste, fue algo muy, puedo decirlo, doloroso también, porque Fe se estaba mostrando resultados. De alguna u otra manera, se estaban acercando a los jóvenes y el evangelismo que hacíamos era totalmente juvenil, ¿sí? Porque en el evangelismo lo que hacíamos era acercarnos a la juventud. Bueno, por cosas que pasan, FES se termina. FES se termina. eh, Cuando FES se termina, justo en esos tiempos, mi papá también me estaba prácticamente pidiendo que me consiguiera otro trabajo, ¿sí? Entonces ya el tiempo de local yo no lo manejaba. Ya él me estaba eh, solicitando y exigiendo un horario. Claro, porque es que yo también quería estar en la iglesia 24/7, como estaba en el pueblo, ¿sí?
Entonces, lógicamente, las ventas se bajaban muchísimo en el local. Económicamente para él, pues estaba mal. Espiritualmente para mí estaba bien porque yo estaba metido en muchas cosas. Tanto así que mire que con los muchachos que hacían evangelismo en el barrio San Miguel, nos íbamos para allá muchas noches, varias noches. Teníamos diferentes puntos de reunión y hacíamos mucho evangelismo en San Miguel. Eh, y estaba rindiendo tantos resultados tan bonitos en la cancha, cuando se hacían los cultos en la cancha, la cantidad de niños que salían, la cantidad de vecinos que salían, se llevaban sillas y a veces las sillas no alcanzaban. Era algo espectacular, era algo muy bonito ver cómo Dios obraba en esos barrios, en el barrio San Miguel. Bueno, para no hacer el cuento tan largo, mi papá me dice, ¿sabe qué? Búsquese otro trabajo porque usted acá no me está rindiendo. Y bueno, yo lo entiendo completamente. Yo no le estaba rindiendo en el trabajo porque yo cerraba el negocio para irme a lo de la iglesia. Yo pensé que de pronto, siendo ya un empleado, yo podía manejar mi tiempo como cuando estaba en el pueblo, que me estaba sosteniendo a base de mis ahorros y que podía estar 24/7 en la iglesia. Bueno, trabajando no podía hacer eso. Me conseguí un trabajo que me exprimió tanto, que me alejó del poderme congregar mucho tiempo. Era un trabajo que estaba abierto, bueno, el negocio estaba abierto a las 24 horas, ni siquiera tiene puertas. Al sol de hoy todavía no tiene puertas. Sigue estando abierto 24 horas, constantemente, todo el tiempo. A mí me tocaban jornadas de 12, a veces 24, a veces hasta 36 horas seguidas trabajando. 36 horas seguidas. Cuando yo estaba acostumbrado a ir a la iglesia constantemente, me tocó dejar de asistir. No le miento, hermano, 7 meses más o menos, en los que no podía ir de manera regular. Tanto así que los jóvenes, líderes de jóvenes ahí me decían, Jeremy, ¿qué pasó con usted? Jeremy, no lo volvimos a ver, ¿qué pasó? Y yo entendía la preocupación de ellos, ¿sí? Porque es que hay algo muy peligroso para la juventud. Y es que si un joven deja de orar y deja de congregarse, es una presa fácil para el enemigo. Y es algo que yo entendía. De cierta forma, digamos, yo reacciono y digo, venga, es cierto. ¿En quién creo yo? Si yo soy uno de los que he confesado que Dios es el dueño del oro y de la plata, que Él es el dueño del mundo y de todo lo que en Él habita, ¿yo qué hago en este trabajo que no me permite congregarme? Empecé a orarle al Señor. Le dije, Señor, necesito que usted me dé un trabajo, pero que me permita congregarme, porque espiritualmente me estoy apagando. Así se lo dije, espiritualmente me estoy apagando. De pronto fui muy atrevido con Dios porque mi oración fue esa, necesito que me dé un trabajo que me permita congregarme. Y lo dije de alguna forma con rabia, porque yo decía, bueno, yo no estaba haciendo nada malo, porque un trabajo que consumía todo mi tiempo y no me permitía congregarme. Pero entendí que fue un trabajo que tomé por mí, que no le consulté primero a Dios, deme un empleo, sino que yo lo busqué por mis propias manos. Bueno, pasado un tiempo, me acerqué a un lugar y les dije, ¿de casualidad no tienen una vacante? Me dijeron, ¿qué sabe hacer? Yo lo que me ponga. ¿Y qué es eso? Les hagamos una cosa, deme un día de prueba. Si les gusta mi trabajo, bien, y si no, no hay ningún problema. Oiga, me dieron ese día de prueba y duré ahí casi 3 años. Pero entonces ese trabajo me permitía congregarme por lo menos fines de semana. Entre semana no siempre, pero por lo menos ellos me decían, yo le respeto su sábado para que vaya a la iglesia y le respeto su domingo, de pronto en ocasiones no en la dominical, pero sí iba al de la tarde. Entonces comencé a ir nuevamente de manera más regular. No tanto como lo hacía antes, pero sí de una manera más regular. Cuando uno se acerca a Dios, después de haberse alejado, es más difícil llegar al nivel de espiritualidad que tenía al principio, ¿sí? Porque es como retomar nuevamente el proceso. Está bien, ya sabes cómo acercarte a Dios, ¿sí? Pero tienes que hacer algo tan importante que es reconocer que
fue tu decisión alejarte. Y en ocasiones el orgullo, el no querer reconocer las cosas son las que nos impiden entrar en una comunicación o en una intimidad con Dios. Pero fue algo que poco a poco se empezó a reflejar, ¿sí? En la central empecé a participar con el grupo de semilleros de música, que bueno, vuelvo y lo digo, a mí la música es algo que me gusta mucho, ¿sí? Es algo que me gusta. Entonces, cuando se me presentó esa oportunidad, yo dije, de una, de una. Eh, eh, Excelentes músicos habían, hermano. La forma en la que ellos enseñaban era tan maravillosa que yo decía, wow, esto es espectacular. La forma en la que manejaban las voces, eso era, para mí, era que se me llenara el corazón de alegría y de gozo, ¿sí? Era algo maravilloso. Empecé a participar ya con el Semillero de la Central. Pertenecí también al coro de la Central. Fue algo muy lindo, fue algo muy bonito. Ya después de ahí, bueno, estando ahí en la Central, una amiga me dice, Jeremy, acompáñeme a donde yo me congregaba antes, es que el pastor lo van a trasladar y él fue mi pastor, yo me congregué allá mucho tiempo y quiero despedirme de él. Yo le dije, bueno, listo, vamos, está bien, yo la acompaño. Y vine, la acompañé, yo nunca había estado en la iglesia de La Joya. Esa fue la primera vez que yo vine a la iglesia de La Joya. Y bueno, verdad, estuvimos ahí. Yo nunca había estado en la despedida de un pastor. Que la iglesia le celebrara la despedida a un pastor, no lo había hecho. Nunca. Hasta esa ocasión que ella me dijo, acompáñame, y yo le dije, listo, vamos. Bueno, importante porque esa visita nos va a dar la puerta para el tema de la segunda parte, pero dejémoslo hasta ahí. Bueno, Jeremy, increíble historia de cómo usted llega a Bucaramanga, se adapta a la iglesia central y bueno, en fin, el tema económico es como de alguna manera se fue rebuscando. Es ley de Inspira Podcast el poder conocer a la persona en sus gustos. Así que empezamos con esa pregunta indispensable que no puede faltar y es ¿cuál es su comida favorita? Como buen paisa, los frijoles. Mano, yo puedo comer frijoles al desayuno, al almuerzo, a la comida. Vea, le cuento una anécdota. En una ocasión, era tanta el hambre que tenía en la madrugada. A las 3 de la mañana me paré, saqué la olla de frijoles de la nevera, me comí la mitad de la olla de frijoles. Así, lo saqué y cuchareado, parado en la nevera. Y los volví a guardar y ya yo seguí comiendo. Y ya me comí los frijoles, yo me volví a acostar a dormir y ya yo quedé como un bebé. Y bien fríos, que sí se los comen todo el tiempo. Todo el tiempo quiere frijoles. Yo por lo menos comer frijoles, yo siendo santanderiano en la cultura, a mí me caen mal. No, y Mafe estará de acuerdo conmigo, ¿sí o no? André, y no solo mal, le cuento algo. Yo odiaba los frijoles. A mí no me gustan los frijoles. A mí sírvame usted cualquier otra comida menos frijoles. Y ahora me los como, me los como. No puedo decir que es mi favorito, pero me los como. Vea, ¿sabe algo? Ella no comía arepas sin sal. Vea, ella decía, oiga, esas arepas tan malucas, eso tan insípido, eso no sabía nada. Yo le decía, hágame el favor y me respeta las arepas. Las arepas son de respeto. Y estando conmigo, hermano, ahora casi que el desayuno de todos los días, ella pide arepas. Y sin sal. Arepas. Y sin sal. Ella pide, oiga, pasaron de no gustarle, ahora ella es la que la solicita. Ah, bueno, sí, ve. No es imposible. Yo sigo esperando que se haga el milagrito con los frijoles. Yo creo que si hacemos un podcast en 2 años, de pronto se ven los resultados. Bueno, Jeremy, lugar favorito y el que le gustaría conocer. Bueno, lugar favorito. Ya he contado, pues, cómo fue mi infancia. Lugar favorito, lugar favorito. Es algo de que lo coloca a usted como a pensar, no. Muchas personas podrían pensar, no, mi lugar favorito fue cuando estuve en tal o tal lugar.
Algunas personas podrían decir eso. Yo en estos momentos con certeza puedo decirle que mi lugar favorito es estar al lado de mi esposa en mi hogar. Mi hogar y mi esposa son mi lugar favorito. No los cambio por nada ni por nadie. Lugar que me gustaría conocer, hermano, a mí me encantaría conocer Australia. ¿Usted imagina uno agarrarse a trompadas con un canguro? Uy, eso sería impresionante. No, claro, no. Ja. Claro, usted se imagina que uno que va a... uy, en los hombros de un canguro, ¿usted imagina? No, o sea, sería, uy, pero sería algo espectacular, no. Los animales corriendo, es sería como galopar, pero en vez de un caballo sería un canguro. Elegante. No, pero sí, o sea, un lugar así que me gustaría conocer, las cataratas del Niágara. Uy, eso yo lo he visto y eso es impresionante. Pero sería muy rico como estar ahí, presenciarlas, estando ahí en el lugar. Pienso que sería una experiencia muy bonita. No, es que yo no sé si elegir montar canguro en Australia, ver las cataratas, bueno, no sé. Bueno, es que una le queda más, es que la otra le queda más cerquita, ¿no? Curso de boxeo con un canguro. Ay, ay, ay. Mío, quién estaría más perjudicado? Un día para recordar y otro para olvidar. Un día para recordar, un día para recordar, un día para recordar, siempre, siempre, siempre. Más que el día de mi boda, yo diría que el día en el que le pedí matrimonio a mi esposa, para recordar, porque fue frente a los papás, frente a los amigos en un restaurante, que obviamente pues ella no se lo esperaba, fue en el restaurante, ahí fue algo muy, muy, muy bonito. Para mí fue algo muy bonito y algo de recordar. Algo o día que me gustaría olvidar, hermano, que me gustaría olvidar, bueno, es algo que gracias a eso aprendí, digamos, a madurar a muy corta edad, ¿sí? Pero que me gustaría olvidar cuando acepté por primera vez cuando era un niño el consumir marihuana. Alguien a quien recuerde que ya no esté. Alguien a que recuerde que ya no esté, que recuerdo con mucho amor, la verdad. Es una persona que amé y que aún en estos momentos sigo aprendiendo del legado que me dejó. Y es mi abuela. Mi abuela, pues bueno, ella ya falleció. Yo siempre quise, bueno, después de que me bauticé y empecé a servir en la iglesia, yo siempre quise que mi abuela me viera predicar. Y algo que siempre quise fue que mi abuela conociera a mi esposa. Son dos cosas que no se me dieron. Son dos cosas que bueno, no ocurrieron, que de alguna forma lamento, pero a mi abuela yo siempre la recuerdo con mucho cariño porque ella siempre se empeñó mucho como en querer hablarme de las cosas de Dios, pero yo fui muy esquivo. Y hasta que ella no enfermó, que debían hacerle una cirugía a corazón abierto, no tomé la decisión de ir por primera vez a la iglesia, ¿sí me entiende? Oiga, ¿y sabe algo? Le voy a contar algo tan espectacular. Dios obra de maneras tan lindas que en ocasiones permite esas enfermedades en otras personas para que alguien llegue. A mi abuela no le hicieron la cirugía a corazón abierto, las arterias se le destaparon solas. Entonces, llámelo como quiera, pero para mí fue un milagro. Que Dios utilizó de pronto esa enfermedad que se le colocó a mi abuela para que yo me sintiera de pronto sensible o angustiado o sintiera la necesidad de acercarme a Él, a cuando ya estaba cerca de Él, que a mi abuela se le destaparan las arterias solas. Eso solamente lo hace Dios. Y para terminar esta sesión de preguntas, ¿cuál es su canción favorita y por qué? Bueno, mi canción favorita, la verdad, es una canción que cuenta una realidad muy grande, porque habla acerca de lo que por lo que tenían que pasar los sacerdotes para acercarse a la presencia
de Dios en el tabernáculo. No sé, bueno, muchos se la tienen que saber, es una canción muy conocida, dice, Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Es una canción hermosa que yo diría es mi canción favorita. O sea, es una canción de las bien de hace muchísimo tiempo. No, 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 de por sí, yo soy, para los que me conocen bien, me fascinan mucho las canciones del antes, de las clásicas, sí, ajá, totalmente, yo enamorado, pero así definitivamente es una verdad, es esa canción define precisamente lo importante de la presencia de Dios, ¿no? Y hasta dónde nos permita llegar, de esa santidad, ¿no? Que él, Sí, mire que en cuanto al tabernáculo, habían tres lugares importantísimos, que era precisamente las que menciona la canción, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo solamente el sumo sacerdote podía ingresar una vez al año para poder presentar ofrenda al Señor por todo el pueblo. Y si eso no era agradable al Señor, el profeta moría en ese lugar. El sacerdote moría en ese lugar, entraba con sus pies, un pie atado a una cuerda por si moría. Lo tenían que sacar arrastrado porque nadie más tenía autorizado ingresar al lugar santísimo. Y es algo que hoy en día nosotros podemos hacer. Ese lugar santísimo es entrar directamente a la presencia de Dios sin ningún intermediario. Podemos hacerlo de manera directa con Él. Entonces, por eso es una canción que a mí me gusta muchísimo y diría que es mi favorita. Bueno, ya por esta primera parte terminamos en los gustos de Jeremy. Sin duda, una historia que lo deja a uno pensando en que Dios definitivamente no le queda nada grande y que Él puede hacer con cualquier persona, por más duro que sea y complicado, un milagro. Así que la segunda parte, amigos, por favor, el próximo miércoles sintonicen risas aseguradas. Eso sí se los puedo asegurar. Va a ser la historia de amor de Jeremy y Mafe. Se parece mucho a una historia de Génesis. No le voy a decir cuál, pero de admirar. Yo no sé cuánto tiempo esperaría, pero ahí le dejo la pista a ustedes para que lo disfruten. Se van a reír mucho. Es muy, muy, muy bonita esa historia, pero porque realmente son cosas de uno admirar de Jeremy en cómo conquistó a Mafe. Esa es la pista. Así que bueno, no se lo pierdan. Nos vemos el próximo miércoles con más historias, con más relatos y con más momentos agradables. Y que bueno, en las que Dios también interviene en la historia de cada uno. Ya más la van a escuchar más en el próximo capítulo. Así que bendiciones y no se desconecten. Si has llegado hasta el final de nuestro capítulo podcast, me permito agradecerte. Sé que has sacado un tiempo valuable de tu casa, o tu trabajo, o transporte en el que vas, o por doquiera que te encuentres. No olvides seguirnos en Instagram como Inspira Project _ para que estés al tanto de toda nuestra programación. Mil bendiciones.